cóndilo mandibular. Pasamos a los elementos blandos. Entre estas superficies óseas, recuerden que se encuentra un cartílago, el disco o menisco interarticular. Las superficies de este disco tiene las mismas características para relacionarse con la superficie mandibular como también con la superficie temporal. Si ustedes se fijan, la figura que acompaña en el extremo inferior derecho, con la numeración número 2, encontramos que la cara inferior del menisco interarticular en su totalidad es cóncava, porque se relaciona con la superficie convexa de la cabeza del cóndilo. Y en la parte superior encontramos dos superficies diferentes. Hacia adelante, una superficie cóncava que se relaciona con la raíz transversa o cóndilo del temporal. Y hacia atrás es enteramente convexa y se relaciona con la cavidad glenoidea. Estos elementos así conformados de la articulación temporomandibular se mantienen relacionados y unidos gracias a elementos blandos, que son los medios de unión, conformado en primera instancia por la cápsula articular, que rodea a manera de manguito en toda su extensión la superficie articular. Y esta cápsula articular está reforzada hacia la cara facial, ¿no? Por el ligamento lateral externo y hacia adentro por el ligamento lateral interno. También existen ligamentos accesorios, el estilomaxilar, el pterigomaxilar, el esfenomaxilar, que refuerzan y hacen que esta articulación se mantenga en esa relación armónica. Estas superficies articulares están siendo lubricadas por las sinoviales. Gracias a la presencia de estos 4 elementos que conforman la articulación temporomandibular, nosotros podemos hablar, podemos reír, podemos bostezar. Se dan los movimientos de la articulación temporomandibular, que es la única articulación móvil de la cabeza, ¿no? Por un lado, tenemos el cráneo a través de la superficie articular temporal y por otro lado tenemos la mandíbula o maxilar inferior. Bien, habiendo recordado los elementos anatómicos que conforman la articulación temporomandibular, acá en esta figura tomada de un libro de anatomía podemos identificar, ¿verdad? La posición, la localización de la articulación temporomandibular. Estamos viendo una vista lateral, la relación de la mandíbula en relación a los huesos de la cabeza, prácticamente con el hueso temporal, ¿no? Vean ustedes el arco cigomático, existen estos ligamentos laterales y el ligamento capsular se insertan en el borde inferior, ¿verdad? De lo que vendría a ser el arco cigomático, en su parte más posterior. Por detrás de la articulación temporomandibular, ¿qué es lo que se observa en esa figura? Se observa el conducto auditivo, ¿sí? Y los otros elementos, ¿no? El estilo maxilar, vean ustedes, la apófisis estiloides, en el cual se inserta el músculo estilomaxilar, que se desplaza hacia el borde posterior e interno de la rama mandibular. Todos estos elementos que ustedes observan de un color azul
ya corresponden a los medios de unión. Bien, decía que gracias a la articulación temporomandibular tenemos el movimiento, ¿no? Que nos permite hacer muchas acciones. Pero es importante la intervención y la acción de los músculos masticadores por un lado y los músculos suprayoideos o depresores mandibulares por otro. En este primer grupo de los músculos masticadores, recuerden que está el músculo macetero, que se inserta en el arco cigomático, se dirige hacia abajo y atrás para insertarse en la cara externa del ángulo mandibular. El músculo macetero tiene la acción de elevar la mandíbula, elevador de la mandíbula. Otro músculo masticador, el músculo temporal. Y lo están observando en la figura superior derecha. Es la disposición del músculo temporal a manera de abanico, es de forma triangular, un músculo plano que se inserta en la fosa temporal, de ahí se dirige hacia adelante y termina insertándose en la apófisis coronoides. Recuerden que la apófisis coronoides, ¿no? Se encuentra en el borde antero superior de la rama mandibular. Y se fijan, podemos apreciar que tienen diferentes direcciones, ¿no? Las fibras musculares, desde verticales hasta oblicuas y horizontales. Por lo tanto, este músculo, sus fibras verticales tienen la acción de elevar la mandíbula y las fibras oblicuas a horizontales tienen la acción de retropulsión o retrusión, que significa llevar la mandíbula hacia atrás. Otro músculo masticador, el músculo pterigoideo lateral, que se inserta en la parte superior, en el ala mayor del esfenoides, ¿no? De la apófisis pterigoides. De ahí se dirige hacia abajo y se inserta por un lado en el disco articular, ¿no? O el menisco articular y parte de la cara interna del cuello del cóndilo. Acción del músculo pterigoideo lateral. Para otros autores de anatomía es también conocido como el músculo pterigoideo externo. ¿Cuál es la acción de este músculo? Recuerden que son dos músculos, derecho e izquierdo. La contracción simultánea de los pterigoideos laterales van a producir el movimiento de propulsión, es decir, adelantar la mandíbula, propulsión o protrusión. La acción alternada derecho e izquierdo va a dar lugar a un movimiento de lateralidad, ¿ya? Entonces, es importante también recordar la acción de este músculo pterigoideo lateral, también conocido como pterigoideo externo. No se confundan con este otro músculo que también corresponde a los masticadores, el músculo pterigoideo medial. Este músculo se inserta en la fosa pterigoidea. De ahí se dirige hacia abajo para terminar en la cara interna del ángulo de la mandíbula. El movimiento de este músculo es elevador de la mandíbula, ¿ya? Elevador de la mandíbula. Solo tiene esta acción. Bien, en conjunto, la inserción de los músculos se observa de esta forma. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un corte de lo que vendría a ser el arco cigomático.
Tenemos la disposición de la apófisis coronoides, que corresponde al borde superoanterior de la rama mandibular, ¿no? Tenemos la fosa temporal, ¿sí? En el cual se inserta el músculo temporal y termina en este punto de la apófisis coronoides. Esta figura que representa al músculo pterigoideo externo, ¿no? Que va del ala externa de la apófisis pterigoides a la cara, al menisco y cara interna del cuello del cóndilo. Lo están viendo, ¿ya? Esa es la disposición. Y esa imagen que correspondería al pterigoideo interno, fíjense, por debajo del pterigoideo externo se observa un haz, ¿no? De fibras musculares. Estas van de la fosa pterigoidea a la cara interna de la rama mandibular, ¿no? En su conjunto, estos músculos hemos revisado que tienen diferentes acciones en el movimiento mandibular. Visto lateralmente, acá ya encontramos una figura más completa del músculo temporal. Acá ya no tenemos el corte del arco cigomático, pueden apreciar el arco cigomático, estamos viendo la imagen del lado izquierdo. Tenemos el músculo macetero, ¿no? Que cubre la rama mandibular. Y en la figura del lado derecho encontramos lo que vendría a ser el pterigoideo interno. Fíjense, visto desde la parte inferior de la mandíbula, ¿no? Hacia la cara, lado facial, tenemos el macetero y hacia el lado interno o lingual tenemos el pterigoideo interno, ¿no? Y en la parte superior, en forma horizontal, tenemos el pterigoideo externo. Entonces, una vista para tener una mejor apreciación y entender mejor la disposición de los músculos. El otro grupo muscular que es importante para los movimientos mandibulares son los suprayoideos. También los podemos denominar como depresores de la mandíbula. Tenemos el músculo digástrico y el que tiene acción sobre la mandíbula es el vientre anterior del digástrico, que está subrayado, ¿no? En la parte superior se inserta en la ranura digástrica, de ahí baja al hueso hioides. Del hueso hioides, el vientre anterior del digástrico se dirige hacia la cara interna del cuerpo mandibular, a la altura más o menos de una fosita que se encuentra entre el canino y el premolar, ¿ya? Es ahí donde se inserta. De ahí que cuando se contraen estos músculos, producen el descenso de la mandíbula. Por un lado, bajan la mandíbula, ¿ya? Como también elevan el hueso hioides, ¿no? Esa es la acción del vientre anterior del músculo digástrico. El estilo hioideo es un músculo delgado, fusiforme, que se inserta en la apófisis estiloides y termina en el cuerpo del hueso hioides. No tiene acción sobre la mandíbula porque no se inserta en la mandíbula. Su acción de este músculo, que es suprahioideo, es elevar y llevar atrás el hueso hioides. El músculo miloioideo, que también corresponde a los músculos suprayoideos. Recuerden que el miloioideo forma parte del piso de boca. Es un músculo de forma cuadrilátera, es delgado, aplanado y se extiende desde la cara interna de la mandíbula hacia el hueso hioides, es el que conforma, recuerden, el piso de boca. Acción del miloioideo, desciende la mandíbula. Y por otro lado, también eleva el hueso hioides. Los músculos genioideo. La vamos a encontrar por encima del miloioideo, por eso dice encima de la precedente.
El músculo genioideo es de forma cilindroide y se extiende desde la apófisis geni al hueso hioides. Acción del músculo genioideo. Desciende la mandíbula, eleva y adelanta el hueso hioides. Para que ustedes se ubiquen ya y no se olviden, recuerden que a nivel de la cara interna del cuerpo mandibular, a nivel de la sínfisis o línea media, tenemos 4 eminencias óseas, ¿verdad? Que son apófisis geni superiores y apófisis geni inferiores. Este músculo genioideo se inserta en las apófisis geni inferiores, ¿ya? De ahí se dirige a insertarse en el hueso hioides. Bien, hasta ahí entonces la revisión de los elementos anatómicos, tanto de tejidos duros como de tejidos blandos, que conforman la articulación temporomandibular. Ahora, es importante saber que existen movimientos propios de la articulación temporomandibular. Por un lado, es la rotación, porque la cabeza de la mandíbula en un principio lo que hace es rotar dentro de la cavidad glenoidea. Y el segundo movimiento es la traslación. La cabeza del cóndilo hace un recorrido hacia adelante. Por eso se dice, movimientos propios de la articulación son 2, rotación y traslación. Y cuando mencionamos los movimientos mandibulares, aquí intervienen los músculos que acabamos de revisar, los músculos masticadores y los músculos suprayoideos o depresores mandibulares. ¿Cuáles son estos movimientos mandibulares? Ustedes ya conocen, ¿verdad? Apertura, cierre, lateralidad, derecha e izquierda, protrusión, retrusión y por último una combinación de estos músculos, la circunducción, ¿no? Importante asociar estos movimientos mandibulares que estamos mencionando con el músculo que determina este movimiento. Por ejemplo, si hablamos de apertura, ahí están actuando los músculos suprayoideos. Si hablamos de movimientos de cierre mandibular, está actuando los músculos de la masticación, pero aquellos que elevan la mandíbula. Y cuando hablamos de movimientos de lateralidad, específicamente nos estamos refiriendo al pterigoideo lateral o pterigoideo externo. Protrusión. ¿Cuál es el músculo? El pterigoideo externo. Retrusión. Músculo temporal, sus fibras oblicuas y horizontales, ¿verdad? Entonces es una situación de relacionar la acción de los músculos que hemos revisado con los movimientos mandibulares. No confundan. Ok, bueno, nuevamente repetimos lo que vendría a ser la articulación temporomandibular. Es también importante la parte semiológica. Recuerden que para poder identificar alguna alteración es necesario que por un lado conozcamos, ¿no?, la anatomía para reconocer ciertas alteraciones de tamaño o de forma, ¿no? Para ello vamos a recurrir a lo que es la semiología. No se olviden que para hacer el examen semiológico es importante la inspección, por lo tanto ustedes tienen que saber la localización, la ubicación de la articulación temporomandibular, cuál es el área en el cual ustedes van a observar, van a realizar la inspección para detectar algunas alteraciones. 2, la palpación. La palpación de la ATM tiene sus particularidades, ¿verdad? Y
también se puede hacer la auscultación. Estos elementos semiológicos nos van a conducir a identificar ciertas alteraciones si es que el paciente presenta para poder llegar al diagnóstico. Al igual que en la patología dentaria, vamos a recurrir a exámenes complementarios, ¿verdad? En este caso, podemos recurrir a una radiografía específica para ver la articulación temporomandibular, como también se puede recurrir a exámenes que son un poco más costosos, como son la tomografía. Si se identifica alguna alteración o patología, lógicamente está relacionado, ¿no?, con la planificación del tratamiento. Palpación. Para llegar al diagnóstico, importante la palpación, donde encontramos la articulación temporomandibular por delante del conducto auditivo externo. Si ustedes llevan los dedos a lo que es el pabellón auricular, en su parte anterior encuentran una elevación que vendría a ser, ¿verdad?, el trago. Y por delante del trago, coloquen sus dedos índices y muevan la mandíbula. Van a percibir los movimientos del cóndilo mandibular. Entonces, la palpación ustedes lo pueden realizar de frente al paciente como también por detrás del paciente, colocando los dedos índices y medios por delante del trago, ¿ya? Y pidiendo al paciente realizar los movimientos de apertura, de cierre, de lateralidad. Con la palpación identifican la presencia del movimiento condilar, que es normal. Podrían ustedes, con la palpación, también el paciente referir, ¿no?, de que presenta dolor a la presión de esa zona. Entonces ya nos van a ir dando ciertas características que nos inducen a una alteración en el funcionamiento o en la forma de, anatómica de la articulación temporomandibular. Dentro de los exámenes tenemos una radiografía panorámica que ya ustedes están familiarizados para sus pacientes, ¿no?, que algunos pacientes ya acuden con esta radiografía o solicitamos para tener una mejor ampliación, ¿no?, de las imágenes que podríamos o alteraciones dentarias, sobre todo en relación a los dientes retenidos de los terceros molares, ¿no?, podríamos ver. En esta radiografía panorámica, sí, se puede apreciar la articulación temporomandibular, no es específica, pero podemos identificar lo que es el cóndilo mandibular, podemos identificar lo que es la apófisis coronoides, podemos identificar el conducto auditivo externo. Ustedes ven una imagen más radiolúcida, ¿no?, de forma circular u ovalada, y en esa localización encontramos lo que vendría a ser la articulación temporomandibular. Aquí tenemos otra radiografía panorámica, ¿ya? De igual forma, encontramos la cabeza del cóndilo o cóndilo mandibular, conducto auditivo externo, varía, ¿verdad?, la forma, la densidad de la radiolucidez. También podemos observar la diferencia que puede existir entre lo que es la longitud del cuello del cóndilo, ¿no?, el diámetro de la cabeza del cóndilo. Entonces son alteraciones, ¿no?, que puede identificarse en esta radiografía. Y en esta imagen tenemos lo que correspondería a una aproximación, ¿no?, para ver, identificar alguna alteración en lo que corresponde a la articulación temporomandibular. Y acá tenemos la imagen radiográfica específica para ver la articulación temporomandibular.
donde identificamos la posición del conducto auditivo externo. Observen, por favor, la imagen del lado izquierdo, la primera y la segunda imagen. ¿Encuentran alguna diferencia? Pueden habilitar micrófono para responder. Imagen 1, imagen 2 del lado izquierdo. ¿Encuentran alguna diferencia o les parece que la imagen es igual? ¿Cuál sería la diferencia? De la posición del cóndilo. ¿Y qué es lo que estaríamos observando, Eleonora? ¿Cuál es esa diferencia que tú observas? Digamos, ahora sí. Digamos que en la primera está en la posición más atrás en la cavidad glenoidea y en el otro está descendido. Bien, muy buena observación, perfecto. Aparentemente podría parecerse a un rompecabezas, ¿no? A uno que no identifica muy bien los elementos anatómicos. Pero se fijan ustedes, su compañera ha identificado. El punto de referencia de partida es el conducto auditivo, esa sombra radiolúcida. Siguiendo hacia adelante, encontramos inmediatamente la cabeza del cóndilo. Hay una separación de milímetros. Está en una posición de reposo, boca cerrada, ¿ya? El cóndilo en boca cerrada se encuentra dentro de la cavidad glenoidea. Y si ustedes ponen un poquito más exigen un poquito más a su visión, van a encontrar que por delante se encuentra el cóndilo del temporal, una eminencia ligera, tenue. Y pasamos a la imagen número 2. Vean ustedes, ¿dónde está la cabeza del cóndilo? Está desplazada, ¿no? Recuerden, se ha indicado que la articulación temporomandibular tiene dos movimientos, rotación y traslación. En la segunda imagen ya tenemos la traslación del cóndilo mandibular. Y fíjense, entre el borde posterior del cóndilo, la distancia que existe hasta el conducto auditivo es mayor. Entonces, por eso les digo, esta radiografía es específica, ¿no? En esta radiografía podemos recorrer el contorno de la cabeza del cóndilo, ver la continuidad de la radiopacidad, ¿no? Buscar que no haya irregularidades, que vendría a ser ya una alteración de las superficies articulares, ¿no? Pasamos a la imagen número 3 e imagen número 4, al lado derecho. Igual, boca cerrada, boca izquierda, abierta. La imagen número 4 es boca cerrada. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, la cabeza del cóndilo está próxima al conducto auditivo. Y en la imagen número 3, observen el conducto auditivo y la cabeza del cóndilo. ¿Qué otra cosa más podemos encontrar? Una diferencia de tamaños en la cabeza de cóndilo. ¿Qué otra diferencia podemos encontrar? Un mayor desplazamiento en el lado derecho, ¿sí? Entonces, esta es la forma de ir revisando, estudiando y asociando con la clínica del paciente. El paciente puede manifestar que siente dolor cuando abre la boca
y posiblemente por una hiperlaxitud o por la presencia de irregularidades en la superficie del cóndilo mandibular. Entonces, estos elementos complementarios, como son radiografías, tomografías, son elementos que nos van a ayudar a identificar alteraciones, ¿no? Tanto en los elementos óseos, porque acá no vemos elementos blandos, una alteración de las superficies articulares, una deformación porque existe un crecimiento, ¿no? Entonces es fácil de identificar. Muy bien, ok. Ahora pasemos a revisar las posibles lesiones o patologías que afectan a la articulación temporomandibular. Por un lado está la disfunción temporomandibular. Características clínicas, dolor y trastornos funcionales. Dolor porque el paciente al momento de masticar o hablar siente dolor donde justamente se toca, lleva la mano, los dedos presionando en la zona de la articulación temporomandibular. Trastornos funcionales, el paciente no puede abrir normal la boca, no puede masticar alimentos duros, ¿no? Esa es la clínica de la disfunción temporomandibular. Factores predisponentes o desencadenantes a la disfunción temporomandibular, los malos hábitos, ¿no? El recargar, ¿no? Funcionalmente la articulación temporomandibular, por ejemplo, el hecho de masticar chicle. Ustedes observarán que hay algunas personas que están constantemente masticando, ¿no? Moviendo la articulación temporomandibular. Entonces, son microtraumas que van, en algún momento se van a manifestar como disfunción temporomandibular. Otros factores, la vejez. Con la vejez, las articulaciones presentan disfunción temporomandibular porque existe menor lubricación o dependiendo de los hábitos del paciente ha habido alguna alteración en las superficies articulares, ¿no? Siempre trae repercusiones a mayor edad del paciente. La figura del lado derecho, ¿qué representa? Representa situaciones de estrés. Si ustedes en algún momento están estresados, muy nerviosos, se van a dar cuenta de que están apretando, ¿no? Los dientes o están rechinando los dientes. Esos también a la larga se van a manifestar como una disfunción temporomandibular porque hay una sobrecarga sobre los elementos de la articulación temporomandibular. Otras alteraciones que corresponden al grupo de desarrollo. En este grupo tenemos la agenesia. Agenesia es igual a ausencia de la articulación temporomandibular. Hipoplasia, menor crecimiento, desarrollo de la articulación temporomandibular. O hiperplasia, mayor crecimiento del cóndilo mandibular. Recuerden que tenemos una edad cronológica, ¿verdad? En la cual los huesos tienen su periodo de crecimiento y desarrollo. Después de ese tiempo, si el cóndilo mandibular continúa con un crecimiento, ya hablamos de una hiperplasia. Las alteraciones de desarrollo se evidencian una vez que han erupcionado los dientes, ¿ya? Mientras el bebé no tiene dientes, es difícil, ¿no? La detección o el diagnóstico de estas formas de alteraciones de desarrollo. Me estoy refiriendo a la agenesia y a la hipoplasia. Cuando erupcionan los dientes y va pasando el tiempo, el niño va aumentando en edad, vamos a ver alteraciones que comprometen el contorno de la cara. El lado donde existe una agenesia o una hipoplasia desarrolla menos. Ese lado de la cara está acortada, está más pequeña, ¿ya?
Y también es evidente una alteración en la oclusión del paciente. Si ustedes se fijan en la foto del lado inferior, van a poder identificar los dos incisivos centrales, el lateral derecho y el canino derecho. Ahora, observando la dentadura inferior, los incisivos centrales están casi alineados a mesial del canino de leche. ¿Sí? Los centrales, luego vienen los laterales y los caninos. El canino del lado izquierdo del paciente coincide con la línea media interincisiva del maxilar. Esto quiere decir que como el lado normal está creciendo, es desviado hacia el lado enfermo, es decir, el lado que está con agenesia o hipoplastia. Puede acompañarse de estas características que también comprometen al pabellón auricular, ¿no? Vean ustedes que tenemos una irregularidad en el pabellón auricular. Estos pacientes requieren también de una valoración por el otorrino para ver si la audición está presente o está perdida la audición. Son pacientes que requieren de un manejo multidisciplinario, ¿no? Vean el mentón retruido, la mandíbula desviada hacia el lado afectado. Estas alteraciones de desarrollo generalmente están asociados a síndromes. Y cuando hablamos de un síndrome, afectan múltiples sistemas o aparatos, ¿verdad? La agenesia, sobre todo, se va a dar en aquellos pacientes que presentan el síndrome de Frances-Chetty. La hipoplasia. En la hipoplasia existe un crecimiento o un desarrollo deficitario del cóndilo mandibular. En la clínica, acortamiento del tercio medio e inferior, ¿no? Hay una afectación del lado o de un lado de la cara. Por otro lado, alteración de la oclusión. El plano oclusal está inclinado. En la hiperplasia, aquí ustedes tienen una figura donde vemos que el cóndilo mandibular está de mayor tamaño. O sea, esto es evidente en pacientes que ya han pasado la edad cronológica de crecimiento, pero vemos una deformación que continúa por el crecimiento del cóndilo mandibular. Alteración de la oclusión. El tratamiento es quirúrgico, ¿verdad? En el caso de la agenesia y de la hipoplasia, hay varios artículos, ¿no?, de estudio en el cual se han realizado injertos, ¿no?, a fin de favorecer el crecimiento, la formación de lo que vendría a ser de la rama mandibular, parte del cuerpo mandibular. También ya actualmente ya se cuentan con implantes, ¿no? Para reconstruir lo que es la articulación temporomandibular. Pero recuerden que esta detección de la hipoplasia y de la agenesia son en niños y sabemos que estos pacientitos están en una etapa de crecimiento, de desarrollo, por lo tanto requieren de varias cirugías hasta corregir la deformación que presentan, ¿no? Y por último, en estos pacientes que ya han llegado a terminar la etapa de crecimiento y de desarrollo y existe una asimetría marcada, bueno, se someten a una cirugía, como es el caso de la cirugía ortognática, para minimizar estas alteraciones. Lo mismo pasa en el caso de la hiperplasia. Ustedes están observando el lado en el que el cóndilo mandibular continúa su crecimiento, se encuentra más alargado, por lo tanto hay alteración también del plano oclusal y aquí el tratamiento también es quirúrgico. Se tiene que realizar un remodelado
del cóndilo mandibular. Bien, alteraciones inflamatorias de la articulación temporomandibular. Una de las alteraciones inflamatorias propias es la artritis reumatoide, ¿no? Que no solo afecta a la articulación temporomandibular, afecta también a las articulaciones de la mano, ¿no? Particularmente es más visible, ¿no? Cuando vemos esta afección en las articulaciones de la mano, ¿no? De los dedos. ¿Cuál es la característica clínica? Dolor articular funcional, ¿no? Si el paciente abre, cierra la boca, realiza los movimientos mandibulares, existe dolor. Existe crepitación funcional, porque no hay una relación armónica, las superficies articulares están alteradas, por lo tanto existe una crepitación funcional. Alteraciones funcionales. ¿A qué nos referimos con esto? A la limitación de la apertura bucal. Recuerden que en la historia clínica ustedes están tomando en cuenta la medición de la apertura bucal del paciente preoperatorio, ¿verdad? Y oscila entre 4 centímetros, 4.5, ¿no? Siendo los valores mayores que corresponden al género masculino, ¿no? Y los más pequeños corresponden a los niños o a las mujeres, de 3.5 a 5 centímetros, ¿no? Los valores. Si existe una restricción o una limitación en la apertura bucal, puede estar atribuida a esta forma de patología, ¿no? Alteraciones inflamatorias propias de la articulación temporomandibular. En la radiografía existe y es evidente la deformidad de la superficie articular. Por eso cuando vemos la radiografía tenemos que seguir el contorno de la cabeza del cóndilo para ver si se mantiene una cortical regular, ¿no? Y no presente irregularidades. En este mismo grupo tenemos las extraarticulares, aquellas infecciones que tienen su origen en los dientes, que pueden ser los terceros molares, semirretenidos, una pericoronaritis, terceros o segundos molares con caries no tratados oportunamente, que evolucionan con una infección y comprometen los tejidos blandos de la cara del tercio inferior, comprometen los músculos masticadores y al estar comprometidos o inflamados los músculos, estos se contraen, ¿verdad? Y de ahí que el paciente no puede abrir la boca. Está imposibilitado de abrir la boca. Lo hace con mucho esfuerzo, lo hace con mucho dolor y la apertura es mínima, ¿no? En el mejor de los casos se llega a 1 centímetro de apertura mínima y tenemos una simetría de la cara, como están viendo en la fotografía del paciente, un aumento de volumen que compromete la parte inferior de la región geniana, compromete la zona submandibular. Estamos hablando de las extraarticulares, o como en esta fotografía. Vean ustedes que es más evidente, ¿no? Por el compromiso de los tejidos blandos de la cara, que está enrojecido, está adelgazado, de una coloración brillante, se pierde la textura de la piel, ¿sí? Ok. ¿Y qué es lo que pasa? Si nos vamos a este dibujito, ¿no? Hablamos de los espacios faciales. Ustedes cuando revisaron el tema de infecciones, saben que una infección en un diente odontogénico llega a erosionar, a reabsorber el hueso y buscando una vía de drenaje, que puede hacerlo externamente hacia los tejidos de la cara o internamente hacia el piso de boca, ¿no? Llegando a comprometer los espacios faciales de la cara.
Y esta inflamación, esta infección compromete a los músculos de la masticación. De ahí que el paciente, fíjense en la fotografía inferior derecha, el paciente con mucho esfuerzo, con mucho dolor, llega a abrir hasta 1 centímetro. Ello imposibilita el abordaje. Ya saben, si el paciente presenta un proceso infeccioso, lo primero es realizar el tratamiento de la infección, ¿verdad? Para luego eliminar la causa de esa infección, que vendría a ser el diente. Ok, bueno, un caso de una inflamación extraarticular que compromete los movimientos mandibulares, se hace el drenaje del absceso, ¿no? Siempre bajo cobertura antibiótica, haciendo infiltraciones en la piel, para luego, si se fijan ustedes, la radiografía que acompaña esta foto clínica, un tercer molar retenido, pero con caries, ¿no? Que ha sido la causa. Luego del drenaje, ¿no? Y después de un tiempo de realizar la cobertura, se procede al retiro de la causa de la infección, ¿no? El paciente ya puede abrir un poco más, entonces se puede abordar y sacar la causa de la infección. Bien, el otro grupo de las patologías que afectan la articulación temporomandibular, las neoplasias, el osteocondroma, el condrosarcoma y el fibrosarcoma. De estos 3 tumores que pueden encontrarse y afectar la articulación temporomandibular, el primero, por la terminación que lleva, es un tumor benigno, osteocondroma. Afecta al hueso y afecta al cartílago. Vamos a encontrar estos elementos, ¿no? En la articulación temporomandibular. El condrosarcoma, afección del cartílago, pero con una connotación maligna, un tumor maligno. El fibrosarcoma, abundante tejido fibroso, ¿no? En la articulación temporomandibular, también puede presentar un tumor maligno. En la clínica, estos lesiones tumorales o neoplasias presentan dolores articulares funcionales, que ya existe una alteración de las superficies articulares, ¿no? Ruidos funcionales, bloqueo mandibular. Al deformar los elementos de la articulación, lógicamente hay un bloqueo mandibular, hay una limitación en la apertura bucal. No se puede realizar los movimientos normales mandibulares. Existe un desplazamiento de la línea media mandibular porque está creciendo el lado afectado y de lógica en los exámenes complementarios, en una radiografía, vamos a observar deformidad de la superficie articular, ¿no? Deformación por el crecimiento del tumor. Otra alteración, ¿no? Que puede afectar la articulación temporomandibular es la luxación. La luxación que corresponde a un mayor desplazamiento del cóndilo mandibular que lo lleva a acomodarse por delante del cóndilo mandibular. Si ustedes se fijan en la imagen del lado derecho, hay un círculo amarillo que corresponde e identifica al cóndilo del temporal o raíz transversa del zigoma. Cuando el cóndilo hace el movimiento de traslación, debería de llegar a la altura de este cóndilo. Pero cuando el desplazamiento es mayor, llega a acomodarse por delante de esa eminencia que es el cóndilo temporal. Y el paciente quiere volver a cerrar la boca, pero ya no puede porque mecánicamente está impedido por la ubicación. Si ustedes se van a la figura del lado derecho, esta es la apertura normal.
donde el cóndilo del temporal está a la misma altura del cóndilo mandibular. Pero cuando se produce la luxación, esta cabeza del cóndilo se acomoda por delante. Y esa pequeña eminencia impide, ¿no?, de que la cabeza del cóndilo pueda retornar a la cavidad glenoidea. Y vamos a observar al paciente con una apertura bucal mayor, ¿no?, exagerada, pero con imposibilidad de cierre. En ese momento, el paciente ansioso, nervioso, desesperado, agarra la mandíbula y quiere llevar para poder cerrar y es imposible, no lo va a conseguir. Puede intentar varias veces, pero no lo va a conseguir. Y para eso, ustedes, cuando se dé esta situación, tienen que estar preparados, ¿no? Primeramente, identificar. Si el paciente no puede cerrar porque existe una luxación de la articulación temporomandibular. Tranquilizar al paciente, primera cosa. Segundo punto, acomodar el sillón en un ángulo de 90 grados. Hacer que el paciente apoye bien la cabeza, ¿no?, firmemente en el cabezal del sillón. Y el ayudante o el asistente tiene que sujetar firmemente la cabeza. Y el operador, en este caso, para reducir esta luxación, tiene que ubicarse por delante del paciente. Usar guantes. Puede colocar gasas sobre las caras triturantes de los molares para poder reducir la luxación. La reducción de la luxación se conoce con el nombre de maniobra de Nélaton. Veamos. Tenemos relación normal de la articulación en la figura del lado izquierdo. En la figura del lado derecho ya tenemos la luxación. Y también tenemos la posición de las manos del operador. Dedo pulgar sobre las caras oclusales y el restante de los dedos sujetando borde inferior de la mandíbula. Visto de otro modo, ¿no? Pulgares sobre cara triturante, resto de los dedos cubriendo, sujetando borde inferior de la mandíbula. Visto de frente, imagen del lado derecho. La posición correcta de las manos del operador. Primer movimiento, hacia abajo. Tenemos que descender para poder pasar esa eminencia del cóndilo del temporal. Segundo movimiento, hacia atrás y arriba. Abajo, atrás y arriba. Esos son los 3 movimientos de la maniobra de Nélaton, ¿ya? Que es una forma de reducir la luxación mandibular. Y en las lesiones traumáticas, y con esto terminamos, tenemos las fracturas que pueden comprometer a nivel del cuello del cóndilo, que puede ser unilateral o afectar ambos cuellos de cóndilo o cóndilos mandibulares, ¿no? Bilateral. En la fractura condilar unilateral existe contacto prematuro a la altura del último molar del lado afectado. Dolor a la apertura bucal, cuando el paciente abre. Ausencia de la movilidad del cóndilo a la palpación y también a la palpación del CAE. ¿Qué es el CAE? Conducto auditivo externo. Recuerden que para hacer la palpación llevamos los dedos índices y medio por delante del trago y pedimos al paciente que abra y cierre. Si ustedes hacen este ejercicio van a percibir el movimiento del cóndilo. Pero en aquel paciente con antecedentes de trauma y con fractura de cuello de cóndilo o cabeza de cóndilo, no va a ser posible percibir estos movimientos condilares. Ahora, por último, podemos introducir el dedo meñique en el conducto auditivo externo y hacer la prueba de los movimientos mandibulares. Lo pueden hacer ahora ustedes. Hay incomodidad, pero se percibe el movimiento del cóndilo, ¿verdad? Y cuando existe fractura, hay un silencio condilio.
a la palpación, ¿no? No existe movimiento del cóndilo, ¿no? Por eso dice, cae conducto auditivo externo. Existe alteración de la oclusión. La línea media se desvía hacia el lado afectado, laterodesviación, mandíbula en reposo, ¿no? Desviación en apertura al lado de la fractura, ¿no? Prácticamente la mandíbula se desvía hacia el lado afectado. En el caso de las bilaterales, aparece mordida abierta. ¿Por qué? Porque son los molares que hacen contacto. Es el primer contacto, ¿no? Existe silencio condilio. Ya saben, ¿qué es el silencio condilio? Es la falta de movimiento de la cabeza del cóndilo cuando hacemos la palpación del conducto auditivo externo. Dolor articular, ausencia de los movimientos de lateralidad. El paciente no puede hacer los movimientos de lateralidad. Tratamiento, se puede realizar un tratamiento conservador colocando unas ligaduras tanto en maxilar como en mandíbula. Y por último, se fijan ustedes, se entrelazan estas dos ligaduras haciendo el bloqueo o la fijación intermaxilar. Esto impide de que el paciente pueda abrir la boca o mover la mandíbula, ¿no? Con ello, lo que se pretende es un tratamiento ortopédico, que se consolide la fractura, ¿no? Para luego iniciar con una fisioterapia devolviendo la movilidad a la articulación temporomandibular. ¿No? Y tenemos la anquilosis como una complicación de aquellos casos que no han sido solucionados adecuadamente. Puede ser después de una infección que ha seguido su curso y se ha dado una anquilosis fibrosa de la articulación temporomandibular por la falta de movimiento, o en los casos de fracturas condilares que no han sido diagnosticadas y producto de la hemorragia en la zona se va produciendo una anquilosis, inicialmente fibrosa y después ósea. El tratamiento en la anquilosis es quirúrgico, hay que reconstruir lo que es la articulación temporomandibular. Ok, con esto entonces estamos finalizando este tema de articulación temporomandibular. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bien. Entonces, finalizamos este tema de ATM y ya la siguiente semana vamos a avanzar un nuevo tema. Buenas noches, que descansen. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctora. Buenas noches.